Cuando tendría 19 años, vengo viajando. He hecho un relato muy aproximado anteriormente. Venía desde Junín de los Andes hacia la Perla del Oeste, de la provincia donde yo he nacido, y presentía en el camino algo que no estaba bien. No discernía qué, pero que algo no estaba bien. Cuando llego a la ciudad me encuentro por personas que fui viendo, diciéndome que algo no había estado bien en mi casa, que mi mamá no estaba bien. Bueno, seguí caminando en la ciudad hasta llegar a mi casa, donde vivíamos con mi familia. Y antes de llegar, quienes me encontraron primero, o quien me encontró primero, me alcanza en su vehículo caminando por las calles de la ciudad y me dice: ¿quieres que te lleve hasta tu casa? Bueno, mientras me iba llevando me dice: quiero decirte que tu mamá no es que no estaba bien solamente, sino que no estaba nada bien. Me deja a relativos 100 metros de mi casa. Cuando yo me acerco a mi casa caminando, me acordaba de estas dos veces que esta persona me dijo que mi mamá no estaba bien. En el primer encuentro una semblanza, y en el segundo encuentro donde él me lleva en el auto ya me cuenta más fuertemente que algo no estaba nada bien. Cuando llego a la casa de donde yo vivía con mis padres, no sale nadie. Me voy al lado de la casa de mi hermano. Entonces no sale ni mi hermano, ni mi cuñada, ni ninguno de mis sobrinos. Y me dice: bueno, quien sale es la mamá de mi cuñada, que hasta ese entonces estaba viva. La mamá de mi cuñada me dice: ¿qué haces? Bueno, yo vengo del servicio militar, estoy tratando de recordar claramente, y voy a mi casa y no hay nadie. Ahora tengo en claro que mi sobrino había nacido y mi sobrina aún no. Imagínese, ante esa circunstancia, que me digan que no había nadie en mi casa y que la mamá de mi cuñada dijera: no hay nadie porque están todos allá. ¿Quiénes son todos? Yo pensaba en mi hermano, en mi cuñada, y de parte de ellos dos, de los dos hijos que tuvieron, hasta ahí había nacido solamente el mayor, el varón. Yo digo: ¿serán ellos tres? No, ella no me quiso decir solamente por mi hermano, mi cuñada y su hijo, que es mi sobrino, sino refiriéndose a toda la familia. Y le digo: ¿y dónde están? ¿Dónde es allá? Entonces me mira fuerte y me dice: tu mamá murió. ¿Cómo? Ahí me fui desesperado caminando hacia el centro de la ciudad, que a pocas cuadras de allí vivía un matrimonio amigo personal y también que comulgaba mi misma fe cristiana. Y me acerco allí y la señora Inés, que era como mi mamá, le digo: hermana, porque así nos decimos en el ambiente de la fe, tenemos un mismo padre espiritual. Le digo: es que me dijeron que mi mamá murió. Entonces Inés de Ruiz me dice: quédate tranquilo porque tu mamá partió con Dios. Bueno, que me dijera que partió con Dios me dio cierta paz, porque nosotros creemos que no todas las personas van a ir al cielo, como no todas las personas son admisibles en todos los lugares en nuestro país. No cualquiera entra a cualquier lugar en cualquier momento, menos en el cielo. En la parte humana, porque hay protocolos humanos. Nadie entra en un cuartel militar solo porque entra,
y nadie entra en una oficina de gobierno solo porque entra, como tampoco en un juzgado y así. Menos ahora en los colegios, no cualquiera entra a cualquier colegio, sino es porque pasa por un filtro, por un control de admisión, por algún motivo tiene que entrar. Puede ser un padre que retira a sus hijos o alguno de ellos. Entonces en el cielo tampoco la gente entra porque sí. Y usted sabe que en el cielo entran las personas a las cuales Dios ha visto un buen corazón. Entonces Inés me dice, sin haber entrado a su casa, tu mamá partió al cielo y se fue con Dios. Aún así, luego de charlar con ella esas pocas palabras, a la hora de las 2 o 3 de la madrugada, sigo caminando y me voy por una de las avenidas centrales de la ciudad. Y mi hermano mayor que yo, Walter, con mi papá biológico, que andaban en auto enterados de que yo ya estaba en la ciudad, no existían celulares en ese momento, me dijeron, me buscaron y me encontraron, y cuando mi hermano me encontró sentí que me desvanecía. Me subió al auto que iba con mi papá biológico y de allí me llevaron hasta la casa velatoria. Y usted sabe que la última vez que yo pude ver a mi mamá, la última vez que yo vi a mi mamá fue tomando mates antes de ir al servicio militar o a devolverme al servicio militar, a presentarme al cuartel. No en Junín de la provincia de Buenos Aires, sino en Junín de la provincia de Neuquén. Junín de los Andes. La última vez que yo la vi tomando unos mates en la vereda, me despido, me voy a la ruta de la ciudad para tomar el colectivo que me devolviera al cuartel. Cuando el colectivo hubo una demora de más de una hora, cuando yo me enteré de esa demora, me devolví a la casa de mis padres, haciendo dedos o tratando de que alguien de la ciudad me lleve. Y cuando yo llegué, volví a estar con mi mamá y mi papá, tomamos unos mates. Y luego, mientras tomamos unos mates, se me cae una taza de té o algo así. Y me dice mi mamá, uy, se te cayó esa taza de té, justo esa. Y le digo, perdóname. Esas fueron las únicas y últimas palabras que tuvimos con mi mamá. Que cuando yo se supone tenía que estar tomando el bus para para devolverme al cuartel, un viaje de más de 15 horas, yo me devuelvo porque se retrasa el viaje, charlo con mi mamá unos minutos más y se me cae una taza mientras estábamos juntos y mi mamá dice, justo esa taza se te va a caer. Después ella como que expresa una disculpa porque le pareció que había sido fuerte esa expresión porque su hijo, bueno, yo me iba a ir. Y fueron las últimas palabras. No tuve más palabras con ella. Que cuando yo estaba en el cuartel, tiempo después vuelvo de viaje y me encuentro con que ella la estaban velando. O sea que yo no me enteré, no vine de viaje del cuartel porque mi mamá estaba muerta, sino porque me tocó el tiempo de viajar y me enteré en el camino. En la llamada telefónica del cuartel, cuando llegó, yo ya no estaba, ya estaba de viaje hacia la ciudad. Fue muy fuerte, muy duro, pasé mucho tiempo con ese dolor hasta que permití que Dios llenara ese vacío dentro de mí. Estuve muy enojado con mi mamá porque se fue y me dejó solo.
Ya tenía 19 años, era hombre, pero hubo mucho tiempo que yo no compartí con mi mamá durante muchos años. Y justamente por haber vivido ella tan enferma y tan internada tantas veces, o tan ocupada con mis hermanos menores, en una vida que no fue la más afortunada a pesar de lo hermoso de tantos hijos, que quizá tantos hijos debilitó su salud y no le permitía, teniendo a uno, disfrutar al anterior, porque cuando se tiene muchos hijos hace falta muchas manos. Y las dos de ellas no alcanzaba para cubrirlo todo. Aunque nosotros los mayores le ayudásemos, así era. Y esa falta de haberla disfrutado saltó en ese momento cuando la perdí del todo. Entonces mi queja adentro era: no te disfruté antes como te necesité y ahora te vas. Y pasó tiempo hasta que yo permitiera que ese enojo ya no estuviera más, que sanara mi corazón. ¿Sabe? Ya venía de hace 2 o 3 años de colaborar con la actividad infantil, con 16 años. Pero cuando esto me pasó a los 19 años, hubo un impas, un tiempo hasta que yo sanara eso, me reencontrara con la fe y le pidiera a Dios que sanara esa herida. Fue allí que a los 19 años, 20 años, 21 años, tomara el camino de volver a la fe. Fue más precisamente a los 21 años. Y a los 23 años me enfoqué, 22, 23 años, a retomar el camino de trabajar para los niños. Que aquello que yo no recibí pudiera volcarlo desde mi poca experiencia y también poder darle a un niño las cosas que me hubiera gustado tener a mí, aunque era muy joven, aunque tuviera poca y nada de experiencia con niños. Duraron más de 30 años esa tarea. Dios llenó mi corazón de la falta de mi mamá.